El enfoque de la charla del día de hoy va a estar direccionado primero qué es lo que teníamos antes del COVID-19, qué es lo que se venía si no hubiera pasado absolutamente nada y qué es lo que la administración aduanera ha implementado a raíz de esta emergencia sanitaria que vivimos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ya veníamos nosotros en lo que es la gestión aduanera en un suceso de cambios en tema de procedimientos, cambios en la Ley General de Aduana, cambios en el reglamento de la Ley General de Aduanas orientado a la participación de los operadores, orientado a la participación de los dueños consignatarios, en la que se creó nuevos operadores y además teníamos un programa llamado el programa FAS que Aduanas venía implementando y que estaba cambiando la forma de cómo hacer los trámites para el ingreso y salida de mercancías. Entonces, teníamos ya un cúmulo de normas, algunas de ellas son las que ven en la pantalla, que estaban configurando un poco cómo iba a ser los procesos aduaneros. Entonces, uno de los primeros temas importantes y que estaba mucho en discusión era el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque esta nueva Ley General de Aduanas y este nuevo reglamento había establecido nuevas obligaciones, nuevas infracciones y nuevas sanciones. Pero no solamente para aquellos denominados operadores de comercio exterior, sino también para los operadores intervinientes, en la que se encuentran los importadores y los exportadores. Y en este cambio de las obligaciones, pues hay un cambio muy sustancial respecto a lo que la aduana buscaba, porque ya no las especifica por tipo de operador, es decir, agente de aduanas, almacenes, sino que hace todo un resumen de estas obligaciones. Entre las principales está el cumplir y mantener los requisitos para operar, el de proporcionar, exhibir la documentación que está obligado a conservar, también cumplir con las autorizaciones que se requerían y digamos que habían hecho un énfasis especial en el tema de la seguridad, ¿no? Dentro de obligaciones se habían establecido el mantener el tema de la seguridad y se ha establecido, mejor dicho, obligaciones en el cual los operadores y los operadores intervinientes tienen que mantener las medidas de seguridad y establecer medidas de seguridad necesarias que permitan que no se viole los precintos, que la mercancía no sea sustraída, y eso había generado todo un debate por medio. Pero digamos que sale la tabla de sanciones el 31 de diciembre, cuando ya estábamos próximos a celebrar el año nuevo. Y esta tabla de sanciones trae algunas peculiaridades, porque primero se comienza a establecer por tipo de operadores, es decir, algunas sanciones específicamente para los OCE, es decir, los operadores de comercio exterior, otras específicas para los operadores intervinientes, entiéndase en este rubro a los importadores y exportadores, y otro rubro para los que eran los terceros intervinientes. Y dentro de esta misma división se comienza también a establecer las sanciones por fases de la operación, es decir, sanciones referidas a las autorizaciones, sanciones referidas a los manifiestos de carga y a los actos relacionados. Actos relacionados es algo nuevo, porque los actos relacionados es lo que busca dar trazabilidad a la carga y entonces se habían establecido en el programa FAS nuevos procesos que tienen que cumplir los puertos, los almacenes, los depósitos, los importadores y exportadores, y obviamente tienen un rubro específico en el tema de sanciones. Luego, sanciones referidas estrictamente a una declaración aduanera. Otras referidos
al control aduanero, y cuando hablamos de control, hablamos al tema de los reconocimientos físicos, etcétera. Y el otro, nuevo, también este rubro es muy importante, y lo hacía mención al momento que hablaba de las obligaciones, sanciones relacionadas a la seguridad de la carga. Hay un tema bastante polémico en la redacción, porque no solamente obliga a que no se violen las medidas implantadas por la Administración Aduaneras, sino que además el operador de comercio exterior o el operador interviniente tome las medidas necesarias para que la carga no se extravíe, no se la roben, etcétera, ¿no? Lo cual deja un vacío muy fuerte que debería ser realmente arreglado, porque nunca se debería entender cuáles serían esas medidas necesarias. Y otra característica que tiene esta nueva tabla de sanciones que salió el 31 de diciembre está referida a infracciones leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que ya teníamos en discusión antes del COVID-19. ¿Y qué es lo que hizo la aduana para dar un tema de adecuación? Bueno, lo primero que sucedió es que se dejó de lado el tema de la aplicación de la gradualidad de las infracciones, ¿no? Es decir, las nuevas infracciones, las nuevas sanciones en este momento no tienen un reglamento para la gradualidad de las infracciones que están hoy vigentes. Tenemos sí un reglamento de gradualidad para las infracciones que estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre. Y eso también estaba en discusión porque además se había eliminado el régimen de incentivos, ¿no? Este régimen que permitía deducir el monto de la infracción en 90, en 70, dependiendo de la etapa en la cual uno cancelara la infracción, ¿no? Entonces, esto había traído, digamos, muchos reclamos también, porque las infracciones pues no son de valor muy bajo, pero eso seguía en discusión antes del tema del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la aduana? Sacó una resolución para la aplicación de discrecionalidad. Pero esta discrecionalidad solamente lo enmarcó para las nuevas infracciones que no hubieran existido en la anterior tabla de sanciones. ¿Qué tipo? Los que tenían que ver principalmente con el manifiesto de carga, las que tenían que ver con la exportación definitiva y las que tienen que ver con la destinación del despacho anticipado. Y esta discrecionalidad vencía justamente el 31 de marzo. Este 31 de marzo. Sale lo del COVID-19, ya vamos a ver qué ha hecho la aduana respecto a estas sanciones. Y ¿se escucha el audio? Me dicen que no se está escuchando. Veo. A ver, ¿me pueden confirmar si ahí se está escuchando el audio? Sí, perfecto. Entonces, deben revisar lo que no están escuchando. Probablemente tengan un problema con su audio. Bien, seguimos avanzando entonces para poder continuar. Fíjense, entonces la aduana había establecido un tema de gradualidad. Y hasta ahí, esta gradualidad solo se enmarcaba a las infracciones relacionadas al manifiesto de carga, a los relacionados a la exportación definitiva, porque hay que recordar que el 31 de enero entró en vigencia un nuevo procedimiento de exportación, pero para ciertas aduanas. Comenzó, por ejemplo, para la aduana de Paita, se llegó a implementar para la aduana de Chiclayo y se llegó a implementar para la aduana aérea. Entonces, eso tenía gradualidad. Y también gradualidad lo que les preocupaba a muchos importadores, el tema de la obligación del despacho anticipado. Luego de eso, se había ya configurado el nuevo modelo de ingreso de carga relacionado a lo que era el programa FAS,
y que ya se había prepublicado un nuevo procedimiento de importación, ¿no? Hay que tenerlo en la vista. Antes del COVID-19, antes de esta emergencia sanitaria, sale un borrador del nuevo procedimiento de importación que iba alineado al tema de la digitalización. Es decir, ya no presentar documentos originales, sino documentos escaneados, pero eso no se llegó a publicar. Quedó en stand-by y tampoco ha sido publicado en este tiempo. ¿Ok? Entonces teníamos un modelo de ingreso de carga prefigurado para el tema del despacho anticipado, para que los canales pudieran salir con la, bueno, eso sí sin olvidar, con la numeración de la declaración en el despacho anticipado, pero sobre todo lo importante, lo novedoso que traía este procedimiento es que no se empleaba o no se entregaba a la administración documentos originales, sino copias que el agente de aduana tenía que digitalizar. Y esto iba amarrado también a una norma que salió fines de enero sobre la obligación de los agentes de aduana para conservar documentos, ¿no? Donde la administración dijo, ya, tú no vas a conservar documentos originales, sino solo copias. Entonces, este procedimiento iba hilado a esta norma de conservación de documentos. Lamentablemente no se ha publicado el procedimiento, pero ya les cuento qué es lo que la aduana ha venido haciendo. Judy, si tienes una consulta por el chat, ahí la van a recepcionar para poderla responder al final. También hubo una modificación, les comenté el tema de exportación. Ahí en la presentación hay un error, debe ser nuevo modelo de salida de carga. Respecto a la exportación, ¿no? Yo les comentaba que ya en algunas tendencias ya está el nuevo procedimiento de exportación vigente. Y parte de los cambios que traía o que tiene este modelo de exportación se da, por ejemplo, en el plazo para regularizar, ¿no? Ustedes saben que todos teníamos 30 días para regularizar un despacho, numerábamos una 40 y luego una 41 para regularizar, pero esto en el nuevo modelo cambia, hay una sola numeración, hablamos solo de la 41, y además a las empresas que exportan concentrado de minerales, se le extiende el plazo para regularizar a 7 meses, ¿no? Son los únicos que tienen un plazo diferenciado respecto al resto. Pero vuelvo a recalcar, eso hoy solo está vigente para la aduana de Paita, la aduana de Chiclayo y para la aduana aérea. ¿En qué consiste este nuevo modelo que la aduana ha traído para el tema de la exportación? Es muy interesante porque también va en línea al tema de digitalización. Vamos a partir de dos cosas. La aduana, ya desde más o menos 2 años atrás, le viene poniendo mucha fuerza a la eliminación del papel, ¿no? Aunque esta promesa viene de hace muchos años atrás. Lo que estamos en este mercado recordarán cuando la aduana sacó su eslogan, aduana sin papeles. Pero digamos que en este tiempo ya la aduana ha metido mucha presión para poder llegar a este nivel de no tener papeles. Y este procedimiento de exportación apunta a eso. Es decir, uso de factura electrónica. Hoy toda exportación que tiene una transacción comercial tiene que ser con factura electrónica. Tenemos el tema también de las reservas de carga, ¿no? Que también los agentes de carga se lo tienen que transmitir a la aduana, el famoso booking o las preguías. Y acá lo que entra a tallar son los famosos actos relacionados para la salida de la trazabilidad. Por ejemplo, los almacenes, los depósitos temporales, tienen que registrar el ingreso del camión a sus instalaciones. Y luego tiene que registrar la salida del camión, también de sus instalaciones, y lo mismo tiene que hacer el puerto, ¿no? ¿Esto para qué? Para llevar una
trazabilidad. ¿Qué ingresa? ¿Qué sale? ¿Qué se embarca? ¿Qué es lo que finalmente se embarca y qué es finalmente lo que se queda? Entonces, acá es muy importante entender que lo que la administración está buscando es mantener la trazabilidad, seguridad y trazabilidad. Eso es el nuevo enfoque de la administración. Entonces, eso viene para importación y viene también para lo que es exportación. Pero lo que teníamos nosotros antes de que sucediera lo del COVID-19, que nos agarró de sorpresa a todo el mundo y nos tuvimos que adecuar. Entonces, a raíz de este periodo de emergencia sanitaria, se fueron emitiendo una serie de normativas. La primera, relacionada a la presidencia del Consejo de Ministros, en la cual establece, ¿qué cosa? ¿Qué actividades pueden seguir funcionando, pueden seguir operando, ¿no? Y entre ellas pusieron el transporte y el comercio exterior. Y acá se dieron pues muchas situaciones porque no estaba claro si yo, que no importo un producto esencial, podía movilizar mi carga a mi almacén, o sea, del puerto a mi almacén. Y esto se ha ido mejorando en el tiempo y ya con el decreto supremo 046 pues ha quedado clarísimo quiénes son los que pueden operar y en lo que está el transporte y el comercio exterior, ¿no? Entonces, eso nos dio pie a que el comercio exterior pueda continuar. Luego el MTC también saca 2 resoluciones ministeriales para precisar a qué se debía entender actividades conexas al transporte. Entonces, hoy, todo lo que viene del exterior o va a salir al exterior puede ser procesado, puede numerarse una exportación, puede numerarse una importación, un depósito, una admisión. Sí, sí se puede. ¿Puedo trasladar yo mi mercancía del puerto o de un depósito temporal a mi almacén? Sí. ¿Puedo yo distribuir para la venta? No, salvo que seas alguna mercancía de la industria esencial, ¿no? ¿Cuál es el esencial? Alimentos, medicamentos, energía, ¿no? Que está debidamente establecido en los decretos supremos de la PCM. Entonces, ¿puedo yo numerar cualquier régimen aduanero? Sí. Ahora, ¿la aduana sigue operando con normalidad en los tiempos normales antes del COVID? No. Las aduanas están operando, sí, pero con personal restringido y donde se está priorizando las mercancías que son esenciales. Entonces, ese es un punto que hay que tener en cuenta y ya casi al final voy a darles más alcance sobre este tema. ¿Qué más salió? Inmediatamente, dado el tema de la emergencia, salió una relación inicialmente de algo de 40 subpartidas y luego se aumentó a 77 subpartidas que bajaron de 6 a 0. ¿Qué tipo de mercancías son las que han bajado de 6 a 0? Lo vamos a ver más adelante, pero están relacionados a poder atender la emergencia, ¿sí? A ese tipo de mercancías. Luego salió una nueva resolución de discrecionalidad para las sanciones aduaneras y de tributos internos. Yo les comentaba que ya había una norma de discrecionalidad que vencía el 31 de marzo. Bueno, sale una nueva resolución y amplía la cantidad de infracciones que se van a poder acoger a la gradualidad y estas infracciones son las que se cometieron desde el 12 de marzo al 9 de junio. ¿Ok? Ya vamos a hablar qué tipo de infracciones son las que están inmersas también. Y se postergó la entrada en vigencia de diferentes procedimientos. ¿Cuáles? La exportación para aquellas intendencias en la cual todavía no habían ingresado. ¿Qué aduana no había ingresado? La aduana marítima del Callao y el resto de aduanas, excepto Chiclayo, Iquitos, Aérea y Paita. También
se amplió el plazo de ingreso de la vigencia del procedimiento de material de uso aeronáutico. Por lo tanto, y adicionalmente, lo de los actos relacionados de salida de mercancía. Entonces, 3 procedimientos que se tuvieron que aplazar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de julio. Por lo tanto, hoy están vigentes los procedimientos que estuvieron vigentes antes de iniciar la emergencia sanitaria. Inicialmente se ha postergado hasta el 31 de julio, pero ya tenemos cómo es que se va desenvolviendo el tema de la emergencia sanitaria. Ok, ¿qué aranceles han bajado? Han bajado, por ejemplo, los que son insumos para la desinfección, el alcohol, uno de ellos. Medicamentos, ¿todos los medicamentos han bajado a cero? No. Los que están relacionados al tratamiento para el COVID-19, para el tratamiento de lo que se usa dentro de una sala de cuidados intensivos, relacionado a eso. Luego, accesorios de protección para el personal médico. ¿Cuáles? Por ejemplo, guantes, mamelucos, protectores de la boca, ¿no? Tapabocas, ¿qué más? Redecillas del cabello, etcétera. Todos aquellos implementos de protección necesarios para el uso médico. Entonces, esos suman 77 subpartidas que van a estar en cero no permanentemente, sino hasta que acabe los 90 días declarados como emergencia sanitaria. Luego de eso, estas mercancías volverán a sus tasas que estaban antes del COVID-19. ¿Sí? Sí, que ahí tenemos que esperar. Respecto a la discrecionalidad, ¿a qué se le ha dado discrecionalidad? Primero, a infracciones que están relacionados a plazos. ¿Qué plazos? Transmisión, por ejemplo, de manifiestos, transmisión, por ejemplo, de actos relacionados, transmisión de regularizaciones. También aquellas relacionadas a la rectificación. Pero, ¿qué tipo de rectificación? ¿Todas las rectificaciones? No. Solo aquellas rectificaciones que no tienen incidencia tributaria. Por ejemplo, ¿queremos rectificar una partida arancelaria? No, esa no está en la discrecionalidad. Esa tienes que pagar la multa. También se ha puesto discrecionalidad para la conservación de los documentos, ¿no? La obligación de guardar documentos, si tú no lo estás guardando como deberías guardarlo, en este momento hay discrecionalidad para esa multa. Y las relacionadas a la exportación definitiva. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Ojo, si bien es cierto, hoy hay una discrecionalidad para estas infracciones, se tienen que regularizar, se tienen que corregir antes que termine este plazo de discrecionalidad. Por ejemplo, se te venció un despacho anticipado. Hoy, 8 de abril, se te venció. Si pasado el 9 de junio tú no la has regularizado, ¿ok? Entonces, ahí sí la aduana te puede aplicar la infracción. Porque uno de los condicionamientos de esta discrecionalidad es subsanar. Sí, ok, me hiciste, pero tienes que subsanarlo. Igual, tienes un error, me equivoqué, no hay incidencia tributaria por este error. Perfecto, no hay multa, pero tengo que rectificarlo. Y tengo que hacerlo antes de estos plazos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que yo piense que, bueno, en esta época está complicado el asunto, me lleno de infracciones, de contingencias, y digo, ya después lo voy a hacer. Entonces se me pasa el plazo, llega el 10 de junio, 11 de junio, y esos que no haya subsanado, entonces sí van a estar sujetos a infracción, a un pago, ¿no? Un pago de multa. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta que no está dado para aquellas infracciones que tienen incidencia tributaria y las que están relacionadas al tema de seguridad. Esas tampoco están. Así que hay infracciones que hay que tenerlas claras. Para los que son operadores de comercio exterior, agentes de aduana, agentes de carga,
depósitos temporales, tener en cuenta que había una norma que estaba dentro del nuevo procedimiento para la autorización de operadores que había extendido hasta el 31 de marzo para que las infracciones no contabilicen dentro de su récord. Ojo, que eso no se ha ampliado. Es decir, si tú tienes infracciones de la cual vas a pagar multa desde el 1 de abril, esas van a contabilizar a tu récord, porque eso no se ha ampliado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Una cosa es la discrecionalidad para no pagar infracciones, para ciertas infracciones, y otra es esa marcha blanca que habían dado para que a los operadores no se le contabilicen su récord las multas que estaban pagando. Luego el MEF publicó también algunas normas relacionadas al tema del COVID, por ejemplo, para aquellas empresas que tenían fraccionamiento, aplanamientos y refinanciamiento, ¿no? Si tú tenías alguno de estos temas con aduanas, entonces lo que han hecho es ampliar para que las cuotas que tenías que pagar por estos fraccionamientos, aplazamiento y refinanciamiento en el mes de marzo y en el mes de abril, lo puedas pagar el 31 de mayo. Es decir, el 31 de mayo tendrías que pagar 3 cuotas. La de marzo, la de abril y la de mayo. Si las pagas el 31 de mayo con los intereses respectivos, no vas a perder el beneficio. Pero si no la pagas hasta el 31 de mayo, entonces puedes perder tu fraccionamiento, puedes perder tu aplazamiento, puedes perder tu refinanciamiento. También se modificó lo relacionado a las tasas de intereses que aplica la SUNAT, referidos a las tasas de interés por morosidad, tanto de la moneda nacional como la moneda extranjera, al 1% y 0.50%, como también las tasas de interés por devolución en moneda nacional y moneda extranjera, de 0.42 y 0.25% mensual. El MINCETUR también sacó sus normas. Bueno, más que normas, sacó comunicados. La primera resolución secretarial que sacó fue la puesta en vigencia del segundo protocolo que modificaba la Alianza del Pacífico. ¿Qué quiere decir ese segundo protocolo? Hablaba sobre los obstáculos técnicos. Obstáculos técnicos. ¿Qué son los obstáculos técnicos? Los obstáculos técnicos son lo que tienen que ver con la tramitología, ¿no? Tú quieres ingresar un producto a la Alianza del Pacífico, te piden permiso, DGMIC, DIGESA, etcétera. Bien, lo que han puesto en vigencia es que los países están analizando para poder reducir esos obstáculos. Y lo que sí, digamos, está teniendo un impacto mayor es el comunicado de MINCETUR que sacó el 4 de abril del 2020, en la que había comentado que había hablado con 21 países, perdón, con 30 países, ¿para qué? Para que se pueda utilizar los certificados de origen de manera digital, ¿no? Y había establecido un proceso de cómo hacerlo. ¿Cuál es este proceso? Tramitar el certificado de origen vía BUSE. Y los países que han aceptado es Ecuador, Singapur, Brasil, Paraguay, Suiza, la Unión Europea, Costa Rica, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia y Japón. Entonces, por ejemplo, si tú eres un exportador y necesitas enviar tu certificado de origen, lo tienes que tramitar vía BUSE. Y el otro país lo va a estar, y cuando pase este tema del COVID-19 se tiene que regularizar. Ahora, dado que esos países no están aceptando, existe la reciprocidad. Por lo tanto, Perú debería aceptar de la misma manera y en las mismas condiciones los certificados de origen que vienen también de esos países. Y de hecho, la aduana lo está aceptando de esa forma. Ahora,
¿Tienen que cumplir la formalidad de los certificados de origen? Sí. ¿Pero qué tipo de formalidades? Por ejemplo, el tipo de llenado de cada uno de los formatos. Lo que están dando excepción acá es para poder emplear firmas digitales, dado que las instituciones que tienen que certificar no necesariamente están operando. A eso está dirigido este comunicado de Mincetur. No tanto a que tú tengas un certificado de origen que esté errado. Vamos a suponer, está mala su partida, está mal la norma de origen. No, no se refiere a eso. ¿Ya? Si tu certificado de origen está mal en la formalidad, no la puedes usar. El comunicado no está orientado a esa parte. ¿Qué acciones operativas viene realizando las aduanas? Primero, está orientado al tema de gestión de riesgo. Si tú eres una empresa que tienes un riesgo mínimo porque eres OEA, digamos porque no has tenido incidencias en las fiscalizaciones que se te pueden haber practicado, los despachos están saliendo canales verdes, ¿no? Eso te evita que pasar por el proceso aduanero de un canal naranja o de un canal rojo. Pero también hay el caso de aquellas mercancías que de por sí son sensibles. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Hay una lista de subpartidas que son sensibles al fraude. Entonces, por ejemplo, esas partidas per se, la aduana tiene otra mirada. Y acá sí se vienen dando algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque como están saliendo rojos, y digamos que la aduana marítima, por ejemplo, tiene un personal reducido, ese personal reducido se está enfocando a la priorización de atención de las mercancías que hoy son consideradas esenciales. Entonces tú te preguntarás, si yo estoy viendo sandalias, zapatos, me sale rojo, ¿cuándo van a aforar mi mercancía? Hoy es incierto el día, porque la aduana va sacando programaciones para que vayan dándose los aforos, pero no ha establecido un plazo de cuándo tu mercancía pudiera estar en esa lista, porque ellos se están enfocando en los productos que son esenciales. Entonces, los que están en esa situación sí tienen que dar una mirada diferente a su operatividad actual, porque pueden verse bloqueados en el canal rojo, no porque la aduana no lo vaya a atender, sino que el orden de la atención que la aduana le está dando no es prioritario. Y además, que si bien es cierto, la aduana está funcionando, el tema es que no lo está haciendo con el 100% de su personal. De hecho, ayer mismo el intendente de la aduana marítima mandó un comunicado, los depósitos temporales, para que se cumplan ciertas medidas sanitarias. Y sobre ese cumplimiento de medidas sanitarias, la administración decidirá si va a su personal a aforar a esas instalaciones o no va a aforar. Otra medida que ha adoptado son los procesos digitales. La aduana lo que ha hecho es tomar, por ejemplo, lo que está en este procedimiento publicado de importación, y está diciendo, pues, mándame los documentos digitalizados, ¿no? Si es canal naranja, se lo están mandando de manera digitalizada. Entonces está tomando parte de ese procedimiento sin que esté en vigencia, igual para las regularizaciones. Los canales de atención no necesariamente son presenciales. Los canales de atención que está teniendo la aduana es a través de correos electrónicos. Hay algunas ventanillas que sí funcionan, pero en general el proceso de atención se está realizando por canales virtuales, ¿no? A través de atenciones remotas. ¿Dónde está teniendo impacto la atención? Ya había mencionado el tema de los canales rojos, atención de expedientes, rectificaciones, devoluciones, reliquidaciones, no están siendo atendidos, digamos, a la velocidad con la cual nos tenían acostumbrado antes de la emergencia sanitaria. Entonces, ahí también hay que tener cuidado con los expedientes de rectificación, y hablo en general de cualquier régimen aduanero,
salvo en aquellos que esta rectificación sea automática. Pero en aquellas que necesitan de un análisis de un especialista aduanero, pues sí está demorando, ¿no? Se han centralizado las comunicaciones, las aduanas han establecido números telefónicos al cual contactarse, igual lo ha hecho SENASA, por ejemplo, para poder tener canales de comunicación. Se sabe, pero digamos que hay por dónde comunicarse, se han centralizado esas comunicaciones y sobre todo, como les digo, hay un tema de priorización de atención. ¿Qué mercancías van a ser priorizadas? Medicamentos, alimentos, implementos de seguridad para la seguridad sanitaria, ¿no? Relacionados a este tipo de productos. Entonces, si tú no estás en este rubro, no es que la aduana no te va a atender. Sí te va a atender, pero si sale naranjo o rojo, la atención no es inmediata. Va a tomar su tiempo, te van a atender, pero bajo un orden de priorización. ¿Qué recomendamos? Porque hay que ir haciendo algo, ¿no? Ya tenemos en claro la realidad que existe hoy y lo primero que hay que comenzar a hacer es replanificar. Es decir, hay que planificar nuevamente nuestro proceso logístico, sincerarlo a los tiempos que hoy se vienen dando en la gestión aduanera, sabiendo que hoy solo lo puedes llevar a tu almacén o al almacén que has designado y descargarlo o cargarlo si es una exportación. Esto puede llevar en algún momento, por ejemplo, que tu almacén se sature, ya no haya espacio, y lo mismo va a pasar en los puertos y va a pasar en los depósitos temporales, ¿no? Entonces, hay algo que hay que ir mirando, no sabemos todavía a ciencias ciertas cuándo esto se comience a flexibilizar, entonces es importante planear. Lo segundo es revisar los regímenes aduaneros y las modalidades de despacho que actualmente vienes aplicando. Esto quiere decir que tenemos otros regímenes aduaneros, como el depósito aduanero, por ejemplo, que te permite no pagar en este momento los tributos, sino mantenerlo almacenado en un depósito aduanero hasta por un año. Entonces, si tema de caja, yo ya tengo la mercancía y no quiero que siga generando sobre estadía, almacenaje, una opción es llevarlo a los depósitos aduaneros autorizados. Siempre revisando porque lamentablemente en nuestra logística y los almacenes aduaneros y depósitos temporales tienen una capacidad limitada, ¿no? Entonces hay que ver, hay que revisar. Y lo tercero ya es una acción más de índole gremial. ¿Por qué? Porque digamos que la gente de aduana solo no va a poder hacer mucho. Acá ya tienen que entrar a través de sus gremios respectivos en la cual tengan asociados. ¿Para qué? Para que puedan tomar medidas adicionales a las acciones que actualmente suceden, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy particular, compleja de por sí. El comercio exterior no ha parado, eso es cierto, pero tampoco podemos dar una afirmación que está normal. Nos dice, se menciona que se está dando prioridad a los despachos de primera necesidad por la emergencia. ¿Cuánto está demorando la atención del resto de los despachos? Y la otra pregunta es, ¿los almacenes están haciendo alguna exoneración o algún descuento por los tiempos adicionales que se están perdiendo? A ver, respecto a los tiempos que la Habana está tomando, está en algunos casos superando incluso la semana. Solo para asignarte el día del aforo, no necesariamente para aforarte. ¿Ok? Y en el caso de si los almacenes están dando exoneraciones o no, ese es un tema netamente comercial. Que nosotros sepamos, Mincetur había pedido que se dé este tipo de
de negociaciones entre las empresas, pero no hay nada concreto. Ya, ok. Luego tenemos una siguiente pregunta de Mónica Bautista. La aduana está atendiendo expedientes de rectificación en el caso de las exportaciones. Tenemos que cambiar un número de factura de una exportación que lo tenemos pendiente. No, o sea, sí te permite el expediente, si es vía expediente, sí te permite ingresarlo, pero no necesariamente lo están procesando. Lo que sí se está procesando son aquellas rectificaciones que son de manera automática, es decir, que con la rectificación electrónica procede automáticamente la rectificación. Lo que son vía expediente, principalmente lo que es exportación, no necesariamente lo están atendiendo. O sea, hay bastante demora en la atención. Ok, perfecto. Luego tenemos una pregunta de Natalia Ventosilla. Buenas tardes, tengo una consulta. ¿Voy a poder mover a mi almacén una importación de aplicadores hemorroidales? Eh, Voy a poder mover mi almacén. A ver, todas las cargas que salen de los puertos o depósitos temporales hacia los almacenes del importador o a los almacenes que ellos designan pueden ser trasladados, ¿no? Pero nuevamente, ¿para qué es el traslado? Si no son mercancías consideradas las esenciales, solamente la poder trasladar para tenerlo en su almacén, más no comercializar. Si son las denominadas, las que están en el grupo de esenciales, entonces eso la normativa dice que lo puede distribuir para comercializar, ¿no? Ok. Luego tenemos una pregunta de Claudia Neira. Nos dice, hola, para las exportaciones de minerales, la nueva ley de aduanas que aún no está vigente en Callao, dice que tenemos 7 meses para regularizar la exportación. Normalmente para cerrar un file nos toma de 2 a 4 meses en promedio, con excepciones. ¿Eso quiere decir que debo esperar a que se cierre el file para poder recuperar los impuestos? ¿Es posible regularizarlos con las facturas provisionales, tales A ver, como se ha venido trabajando hasta la fecha? acá hay que poner dos distinciones. Lo que la norma indica es que para poderse acoger a un beneficio, ya sea de devolución de IGB, drawback u otro beneficio que permite una exportación, el primer requisito es que la declaración de exportación se encuentre regularizado. ¿Ok? ¿Por qué se ha dado un tema particular para el tema de los concentrados? Porque lo que se ha visto en la práctica es que estos productos, su venta, su precio final, por el tema de calidad, lo que fuera, demora más o menos 7 meses. Ahora, una empresa puede regularizar con una factura provisional. En realidad, lo que la norma está indicando es que no debería existir una factura provisional. Existe la factura con la cual tú comercializas. Ahora, esta factura con la cual yo comercializo, su valor puede ser modificado luego de haber regularizado. Sí. ¿Con qué documentos? Con las notas de crédito o la nota de débito. Lo que ha hecho ahora la normativa es poner plazos para informar. Como todo es electrónico, o sea, tú emites una factura electrónica y si emites una nota de crédito o emites una nota de débito, estas van a estar vinculados a, a una factura. Entonces, la aduana lo que ha otorgado son 15 días para que se le informe. Si yo emito una nota de crédito relacionada a una factura, tengo 15 días para informarlo, transmitirlo a través de mi SOL. Entonces, ¿puedo modificar mi valor? Sí lo puedo modificar. Ahora, es importante que estas empresas vean con su parte tributaria si habiéndose acogido a un beneficio por un valor que ellos creían en ese momento, era su beneficio, pero que al final, cuando ya tienen el valor definitivo con el cual van a cerrar esa declaración, este valor es inferior, tienen que revisar con la parte contable qué infracciones podrían tener porque podría darse el caso que estás teniendo un beneficio indebido por el monto, ¿no? Porque pediste por 1000,
pero cuando cerraste el FAI, tu beneficio no era 1000, sino debió ser solo 800. Entonces, esa parte sí tienen que canalizarla con su parte tributaria para que lo puedan revisar, ¿no? Ok, tenemos una pregunta más de Daniel Extremadoiro. La presentación de los cuadros insumo productos a la aduana para el régimen de reposición de mercancías en franquicia arancelaria han sido suspendidos, los plazos han sido suspendidos. A ver, la presentación de esos cuadros lo que hace es regularizar un régimen temporal, ¿no? Para volverlos a cero. Todo lo que está relacionado a plazos no es que sea suspendido, sino que se ha dictado una discrecionalidad para no cobrarte la multa. Pero vamos a suponer si tú tienes una admisión temporal y ese cuadro cancela tu admisión temporal para que tú puedas recuperar tu carta fianza. Mientras no lo tengas en cero, no vas a poder recuperar tu carta fianza. Entonces, ese es un tema que podría darse en estas particularidades. Ok, luego tenemos una pregunta más de Carla Cornejo. Mis importaciones aéreas normalmente salen canal rojo. Durante el estado de emergencia, si se mantiene el canal rojo, ¿cuánto tiempo adicional debemos considerar en el caso de los aéreos? A ver, en el caso de los aéreos, la práctica es muy similar a lo que es la aduana marítima. Si es que en el día del aforo existen cargas que son de la... El especialista que está asignado para hacer los aforos se enfocará en las mercancías esenciales. Si terminado de aforar las mercancías esenciales, le sobra tiempo en su horario laboral, entonces continuará el aforo en orden de llegada, ¿no? De cómo se han programado los aforos de aquellos que no son esenciales. ¿Cuánto puede tomar? Eso es muy relativo. Por ejemplo, yo les comentaba que en la aduana marítima hoy está haciendo 7 días solo para decirte cuándo te va a aforar. En el caso de aéreo están siendo un poco más expeditivos, pero tampoco sabemos si de pronto de aquí la próxima semana comienza a llegar más cargamento de mascarillas, de vacunas y de todo lo demás, que puede saturar la capacidad de atención de la aduana aérea y entonces se pueda incrementar los tiempos y ya no te aforen como están haciendo ahora en 2 días, 3 días, sino pudiera ser más. El tema es relativo y hay que irlo monitoreando. Luego tenemos una consulta más de Natalia que nos pregunta si es que se ha dejado de lado las multas por no realizar despachos anticipados. Ok, eso es parte de la discrecionalidad que se emitió, que está hasta el 9 de junio. Entonces, si tú ahorita no numeras despacho anticipado, no estás sujeto a una multa. Y esto va a ser hasta el 9 de junio. Ok, bueno, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por sus consultas. Como les menciona Pamela por el chat, las consultas que no hemos podido responder por un tema de tiempo lo vamos a hacer a través del correo electrónico. Nuevamente, en nombre de AUSA, les agradecemos mucho su participación y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.